1973-1985 fue un periodo de la historia de Uruguay marcado por la represión política y social. Trae consigo la militarización de los poderes del Estado, a través de los cuales el régimen militar consolida su poder y ejerce un control total sobre las organizaciones políticas, económicas y sociales. Se dice mucho sobre la dictadura, pero qué mejor que nos cuente alguien que la vivió en carne propia. Mi nombre es Alfredo, nací en el año 1955. Bien, contame un poco tu experiencia con la dictadura. Bueno, la experiencia mía, yo era adolescente en ese tiempo, tenía entre 15 y 16 años aproximadamente, más o menos, cuando fue el golpe de Estado, golpe de Estado, o fue una ayuda al gobierno en ese momento que después se volvió golpe de Estado, algo medio parecido así. Bueno, en realidad nosotros mi familia, no tuvimos inconveniente ninguno porque estábamos expuestos a otro tipo de cosas, como que no nos interesaba mucho la política, entonces no teníamos relación, alguna con ningún tipo de cosas. Sí, lógicamente que en el momento de la dictadura habían puestos de donde se detenían los ómnibus, donde se cachaba de armas, donde se pedía documentos, donde teníamos que tener un carnet de trabajo, que me fue más o menos por esa época que yo había empezado a trabajar. Entonces en los límites de Montevideo con Canelones o todos los límites de los departamentos había cierta cantidad de militares que hacían parar los autos y todo eso y los revisaban. ¿Experiencia con los Tupamaros tuviste? Sí, tuve la oportunidad, por allá por el 85, 86, más o menos, que fue cuando vino la amnistía, el primer gobierno de Sanguinetti. Tuve la experiencia de justo la persona, la empresa donde yo estaba trabajando, el dueño los trajo unos cuantos, no me acuerdo cuántos eran, pero habían más de 10 personas, que las trajo los primeros tiempos para ahí, para la empresa, para que trabajaran ahí y se fueran desenvolviendo hasta poder bueno, y tuve la experiencia de poder charlar con ellos y preguntarles, en fin, por algunas cosas que habían pasado que yo no las tenía muy claras. Y en realidad que nunca me contestaron una respuesta, clara, siempre fue un poco evasiva, o por lo menos en ese momento, a la distancia uno no puede saber bien qué era lo que ellos querían hacer. Esto fue una revolución, que se empezó por la década del fines del 50, principios del 60, en donde pienso que un poco, por lo que comentaban y lo que se hablaba en ese momento, era que habían sucedido algunos golpes de Estado, ¿no? Alguna rebelión por Centroamérica, y Cuba principalmente, que fue en el año 59, donde había una dictadura y hubo una revolución y derrocaron el poder. Y acá fue algo medio parecido, que al principio fue eso, y habían cometido los Tupamaros hurtos, secuestros, algunos crímenes también se habían hecho. Y y a raíz de todo eso, por lo menos es mi punto de vista, después vino fue una ayuda del gobierno primero, que después se volvió dictadura y todos sabemos lo que pasó, que hubieron desaparecido, gente presa por su forma de pensar o de ser, gente que tenía vinculación con algunas personas que estaban en el movimiento Tupamaro, también fueron detenidas, y después hubieron desaparecidos y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Que hubieron un montón de cosas que estuvieron horribles, mal, que jamás en la vida se tiene que repetir. ¿Y tuviste alguna experiencia fuerte con militares o conoces de alguien que haya tenido? No, algunos conocidos así que tuvieron detenidos, que primeramente, estudiante principalmente, de acá del Liceo Las Piedras, que fue detenido, y tuvo como 4 años detenido porque creo que andaba, no sé si vinculado o estaba, o por su forma de pensar, cuando se pegaba cartelería o se escribían cosas en las paredes y eso. Y a raíz de eso, lo detuvieron
Y bueno, estuvo como 4 años detenido. Lo que sé, nunca tampoco tuve acceso a poder hablar con esa persona y preguntarle bien qué era lo que había sucedido. Digo, no se dio, después con los años fue pasando y el tiempo pasó. Hola, mi nombre es Jessica y nací en 1989. ¿Qué sabes sobre la dictadura? Bueno, papá me contó que cuando él tenía 12 años salía con un grupo de amigos, como siempre salen todos los gurises, a buscar gurisas. Y en ese entonces estaba prohibido, hacían restricción de horario, o sea, si eras menor tenías que presentar documento y permiso de que estabas estudiando, si no, no podías salir a la calle. Y dice que un día que ellos salían ahí a buscar las gurisas, venía gente corriendo y que de repente venía la policía por las veredas y por la calle, corriendo la gente, y llegaron a ellos, los pararon, le pidieron documentación y todo, y como ellos no eran menores, no tenían. Entonces lo hicieron poner contra la pared, y los revisaron. En aquel entonces usaban con los mismos palos, le tocaban el cuello, si no le pegaban en las rodillas. Y como dije que eran menor, ellos agarraron y le preguntaron el nombre de los padres, papá dijo el nombre del abuelo y la abuela, y ahí ellos lo conocían a mi abuelo. Entonces le dieron la posibilidad de salir e irse corriendo para, o sea, a la casa, para directamente no meterlos presos y nada de eso. ¿Conoces alguna experiencia con Tupamaros? Y papá me contó que había una casa del Frente Amplio que eran los Tupamaros, y había un club en el barrio que habían hecho que era de los Colorados, y que ahí hacían reuniones de políticos y todo eso. Y cuando los Colorados se enteraron que había una casa de Tupamaros, que eran del Frente Amplio, que en realidad era una casa de un doctor, se la querían desvalijar y prender fuego, porque claro, eran todos los Colorados. Y en aquel tiempo el presidente era Pacheco Areco. Contame alguna anécdota que tengas. Sí, de mi tío, que también me contó papá, que mi tío era sindicalista y en aquel entonces a los sindicalistas lo ponían como Tupamaro, y que estuvo 3 años ocultándose, o sea, y después lo agarraron la policía y cayó preso, y ahí lo torturaron, le hacían picana eléctrica y submarino, y lo hacían varias veces, lo torturaban varias veces, y después de eso lo soltaron y él salió enfermo por la tortura que le hacían diariamente, ¿no? En conclusión, fueron tiempos realmente difíciles. Se dieron actos terribles, cualquiera de ellos irrespetando los derechos humanos, y la convivencia en la sociedad era muy difícil. Y fueron años, para la mayoría, en los que no se vivía, sino que realmente intentaban sobrevivir.